El año 536 comenzó como cualquier otro, pero pronto una bruma inexplicable bloqueó el cielo. El sol, fuente de toda vida, se convirtió en un disco pálido y mortecino que apenas iluminaba la tierra. Las cosechas se marchitaron bajo un frío antinatural que no debería existir en verano. El silencio se apoderó de los campos, donde el calor del mediodía fue reemplazado por una penumbra constante y opresiva. En las salas de poder, el pánico comenzó a filtrarse entre los muros de piedra. Los líderes del imperio buscaban respuestas ante un fenómeno que desafiaba la razón y amenazaba con derrumbar el orden establecido. Los cronistas de la época escribieron con horror sobre el presagio. El sol emitió su luz sin brillo, anotaban, mientras el miedo al fin de los tiempos comenzaba a propagarse por todo el mundo conocido. La incertidumbre se transformó rápidamente en terror absoluto. Sin la luz del sol, la temperatura descendió bruscamente, obligando a las comunidades a refugiarse en sus hogares, esperando un amanecer que parecía nunca llegar. En las fronteras del imperio, los soldados de guardia sentían que el mundo se encogía. La niebla no era solo humedad, era una cortina de ceniza que ocultaba horrores invisibles provenientes de tierras muy lejanas. Los sabios de la antigüedad buscaron explicaciones en las estrellas, pero el cielo les fue negado. La astronomía falló ante una catástrofe que parecía haber nacido de las entrañas mismas de la Tierra. En los templos, la oración se convirtió en el único recurso ante la oscuridad invasora. La fe era el último refugio de una humanidad que veía cómo su mundo se tornaba hostil y frío. El ganado comenzó a sucumbir ante la falta de pastos y el clima inclemente. Las provisiones escasearon en cuestión de semanas, y la sombra de la hambruna acechaba cada puerta en cada ciudad existente. Las familias se encerraban en sus hogares, alimentando pequeños fuegos con lo poco que tenían. El frío no perdonaba a nadie, y cada noche se sentía como una lucha constante por ver un nuevo día. La fauna silvestre fue la primera en entender el alcance del desastre. Los pájaros caían sin vida, asfixiados por una atmósfera cargada de cenizas y azufre que empezaba a envenenar el aire que respiramos. Los científicos de la época, confundidos por los elementos, intentaban hallar una explicación física. No sabían que lo que analizaban eran los restos de una catástrofe volcánica ocurrida a miles de kilómetros de distancia. Las migraciones comenzaron cuando la tierra dejó de ser fértil. Grandes grupos de personas abandonaron sus tierras buscando desesperadamente un lugar donde el sol aún calentara y donde la comida no fuera un recuerdo. Las rutas comerciales colapsaron, cortando el suministro de bienes esenciales. El sistema global de la época, interconectado por mares y caminos, comenzó a desmoronarse bajo el peso de un invierno interminable y mortal. El miedo al contagio y la falta de recursos cerró los corazones de las ciudades. Las puertas se sellaron, dejando a los desplazados a merced de un entorno que ya no ofrecía misericordia ni calor. Los más vulnerables pagaron el precio más alto. La infancia, privada de sustento y protección, se marchitaba en el olvido, mientras la sociedad entera luchaba por sobrevivir a este apocalipsis de ceniza y sombras. En las tierras altas, la nieve se mezclaba con la ceniza volcánica, creando un paisaje inerte y fantasmagórico. La naturaleza se había detenido,
suspendida en un estado de letargo profundo e inquietante. La economía del mundo antiguo dependía de los ciclos del sol. Sin el sol, el comercio murió, y con él la estructura que mantenía unidos a los grandes imperios de la región mediterránea. Algunos miraban hacia el cielo, buscando presagios o señales de divinidad. Pero las señales eran confusas. La luz se desvanecía, y el mundo, lentamente, se hundía en un invierno que duraría una década entera. Aquel año, 536, marcaría un punto de no retorno. La civilización humana se enfrentaba a la gran extinción silenciosa, sin saber que el origen de su tragedia yacía bajo la superficie de la tierra misma. Para los campesinos, el cielo no volvió a ser el mismo. La luz se tornó blanquecina, una mortaja de polvo volcánico que se negaba a disiparse, sumiendo a las cosechas en un letargo eterno de frío y desolación. En las guarniciones imperiales, el miedo era más palpable que el hambre. Los soldados afilaban sus armas en la penumbra, intuyendo que este eclipse prolongado no era solo un fenómeno natural, sino el preludio del fin. Los escribas registraban lo inaudible, el fin del orden establecido. En sus crónicas, el sol se describía como un extraño que no daba calor, mientras la oscuridad invadía los claustros donde antes habitaba la esperanza. En las estepas, las tribus nómadas comprendieron que el ciclo de la vida se había roto. La hambruna no era un evento aislado, era un espectro silencioso que reclamaba a los débiles bajo el manto de un invierno sin fin. Las grandes obras de la arquitectura clásica quedaron como testimonios mudos de una época dorada que se desvanecía. La civilización comenzaba a colapsar, no por guerra, sino por una asfixia silenciosa que provenía de las profundidades de la tierra. Hasta en las rutas comerciales del sur, donde el calor era eterno, el aire se volvió viciado. El intercambio de especias y seda fue reemplazado por el intercambio de desesperanza, ante la falta de grano y suministros básicos. Los mares, antes rutas de prosperidad, se convirtieron en laberintos de niebla y ceniza. Los barcos navegaban a ciegas, temerosos de que al llegar a puerto no encontraran gente, sino solo los ecos de un mundo moribundo. Es la ceniza, la huella microscópica de un cataclismo volcánico que bloqueó el sol. Este fino polvo, arrastrado por los vientos, es el verdugo invisible que ha sentenciado a la humanidad a un año de sombras prolongadas. Los poderosos en sus tronos contemplaban el vacío. El poder político se desmoronaba tan rápido como la temperatura descendía. No había ejércitos que pudieran luchar contra este enemigo, un cielo que se negaba a brillar. Las ciudades se convirtieron en procesiones de almas errantes. La superstición floreció entre las ruinas. Los hombres buscaban en la religión respuestas que la ciencia del siglo VI aún no podía formular ante tan devastadora catástrofe. La naturaleza misma cambió sus leyes. Los animales salvajes, acorralados por el frío, se acercaban a los muros de las ciudades buscando alimento, borrando la línea entre la civilización humana y la ferocidad de un mundo alterado. En cada rincón, una tragedia familiar. La desesperación se instaló en los hogares donde el pan escaseaba. El año 536 no solo trajo frío,
trajo consigo la ruptura del contrato social y el inicio de un exilio masivo. La élite intelectual observaba los mapas con pavor. Los relatos de hambruna llegaban desde tierras distantes, confirmando lo peor. El fenómeno era global. No había lugar en el mundo conocido que escapara a la gélida sombra. El trabajo cesó. El yunque, que durante siglos dio forma al acero de los imperios, quedó mudo y cubierto por una capa de escarcha. La economía se detuvo al compás del enfriamiento global del planeta. El camino se volvió un acto de fe. Sin la guía del sol, el horizonte perdió su referencia. Solo el tenue destello de un farol marcaba el sendero de aquellos que se atrevían a buscar una salida hacia el sur. La cosecha, el sustento de la humanidad, se tornó negra y estéril. El trigo no brotó, y los campos que antes prometían abundancia se transformaron en cementerios de tallos secos que crujían bajo el peso de una ceniza ácida. En los altares, los dioses guardaban un silencio atronador. Las oraciones por un clima benigno se perdían en el aire gélido, dejando a los devotos con la amarga certeza de que el cielo los había abandonado por completo. Incluso las bestias sintieron el peso del año del sol oculto. En los pasos de montaña, el aliento caliente de los animales era lo único que recordaba que la vida, pese a todo, aún palpitaba en medio de tanto hielo. La inmensidad del horizonte ya no prometía tierras nuevas ni fortuna, solo una extensión infinita de sombras. El hombre, frente al mar, comprendió que el orden del mundo había cambiado para siempre y que no había marcha atrás. El reloj de sol, símbolo del orden cósmico, quedó inútil. Sin la sombra del astro rey, el tiempo perdió su medida. El año 536 dejó de ser un calendario para convertirse en un nombre propio, el inicio de la era de la oscuridad. La tierra, antes generosa, se negó a germinar. El invierno perpetuo se instaló en el alma de los sobrevivientes, quienes observaban cómo sus cosechas morían bajo un manto de escarcha negra y desesperanza absoluta. En las ciudades, el orden colapsó. El hambre se convirtió en la moneda de cambio, y las familias se refugiaban en los vestigios de un pasado glorioso que ya no ofrecía protección ni calor. Los escribas registraron el fin de los días. En sus manuscritos, el silencio de la naturaleza se transformó en un grito silencioso contra la ausencia de luz, marcando el inicio de una era de sombras. Incluso las bestias sucumbieron. El ganado, pilar de la civilización, pereció por la falta de pasto, dejando a los pueblos sin sustento y acelerando una hambruna que no perdonó ni a los poderosos. Procopio, testigo del tiempo, documentó este horror con pluma implacable. Sus relatos describen un mundo donde el sol, eclipsado por causas desconocidas, se negó a iluminar la creación durante más de un año. Los ejércitos, desorientados por el clima implacable, detuvieron sus campañas. La guerra misma perdió su propósito cuando el cielo se volvió un muro de ceniza y la visibilidad se redujo a unos pocos metros. La fe se dio puesta a prueba. Las iglesias se llenaron de plegarias desesperadas, buscando respuestas en un cielo que había decidido silenciar la voz de Dios y sumergir a la humanidad en el abismo. Los graneros, vacíos y resonantes, fueron el monumento al fin de la abundancia. La escasez de grano desató una espiral de precios inalcanzables.
condenando a las poblaciones más humildes a una muerte silenciosa y lenta. Hoy sabemos que no fue castigo divino, sino el rugido de la tierra. Una erupción volcánica cataclísmica inyectó toneladas de ceniza en la estratosfera, bloqueando la radiación solar y enfriando nuestro planeta de forma drástica. Siglos después, los cilindros de hielo extraídos de los glaciares cuentan la historia. Una fina capa de material volcánico en el año 536 d.C. confirmó las sospechas de los historiadores sobre esta catástrofe global. Las migraciones comenzaron por necesidad. Pueblos enteros se desplazaron hacia el sur, huyendo de un invierno que parecía no tener fin, alterando el mapa demográfico y político de Europa y Asia Central. La infraestructura pública, los acueductos y los caminos fueron abandonados. La capacidad del imperio para mantener el tejido social comenzó a deshilacharse, incapaz de gestionar la crisis humanitaria a gran escala. El comercio se paralizó. El oro perdió su valor ante la falta de alimentos. Una ciudad sin pan es un cuerpo sin vida. Y así, el corazón de la civilización comenzó a latir con extrema lentitud. La infancia de aquella generación fue robada. Crecieron sin conocer el resplandor de un mediodía brillante, viendo el mundo solo bajo el filtro gris de una tragedia que definía su existencia desde el nacimiento. Los astrónomos persas y chinos registraron el fenómeno con precisión. Sus crónicas coinciden en un punto vital, una mancha oscura persistente, una sombra en los cielos que no se movía ni desaparecía. Los cementerios se convirtieron en los lugares más concurridos, la tasa de mortalidad se disparó y los ritos funerarios antes solemnes se volvieron apresurados ante la magnitud de la tragedia. Los monarcas veían cómo sus reinos se disolvían como la bruma. La autoridad real se ponía en duda cuando el hambre demostraba que el poder político era inútil contra la furia de la propia naturaleza. La naturaleza misma parecía haber entrado en un sueño profundo, o, tal vez, en su lecho de muerte. Los árboles no florecieron, el ciclo de la vida se detuvo, y la tierra cayó por completo. A pesar de todo, la vida persistió. Incluso en el año más oscuro, las raíces aguardaron. Este periodo no fue solo el fin, sino una prueba extrema de la resiliencia humana frente a lo desconocido. Cuando el sol finalmente volvió a brillar, el mundo era distinto. Habíamos sobrevivido a la extinción silenciosa, pero el recuerdo de aquellas tinieblas quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de nuestra especie. La miseria se propagó como una mancha de aceite. En los campos de Bizancio, los agricultores observaban con impotencia cómo sus cosechas, privadas de la luz solar, morían lentamente bajo un cielo perpetuamente ceniciento. El hambre se convirtió en el único habitante de los hogares. El frío penetraba los muros de piedra, mientras las familias compartían lo poco que quedaba, esperando un amanecer que nunca recuperaba su fuerza original. En las sombras de la burocracia, los escribas intentaban documentar el fin de los tiempos. Cada palabra en sus registros era un testimonio del colapso de un orden mundial que agonizaba sin comprender la causa. Pero el hambre fue solo el preludio. La peste, esa compañera fiel de la miseria, comenzó a reclamar las ciudades, aprovechando los cuerpos debilitados y las defensas bajas de una población exhausta por el frío. El caos reinó en los puertos.
Las ciudades costeras se convirtieron en embudos de desesperación, donde miles intentaban huir de la enfermedad, ignorando que el horror los seguía en los mismos barcos cargados de tragedia. En las catedrales, el incienso intentaba ocultar el olor a muerte. Los clérigos clamaban al cielo, buscando respuestas ante un Dios que parecía haber ocultado su rostro detrás del velo de ceniza volcánica permanente. El comercio, la sangre que daba vida al imperio, se congeló. Las rutas quedaron desiertas, las caravanas abandonadas, y el valor de las monedas cayó al vacío, dejando a la economía sumida en una oscuridad total. La infancia fue la víctima más silente. Los niños, despojados de su futuro, se convirtieron en los fantasmas de una generación que apenas llegó a conocer los colores de un mundo antes del gran ocultamiento. Más allá de las fronteras imperiales, las tribus nómadas también sintieron el aliento del fin. El desplazamiento masivo comenzó, impulsado por una sed de supervivencia que pronto chocaría con los restos del mundo conocido. Los astros habían desaparecido de la bóveda celeste. Los antiguos estudiosos, dedicados a trazar los movimientos divinos, ahora no veían más que una negrura impenetrable, confirmando que las leyes del cosmos habían cambiado para siempre. Las patrullas militares se volvieron patrullas de espectros. Avanzaban por caminos que antes conectaban provincias prósperas, ahora convertidos en senderos de barro y hielo, patrullando un imperio que ya no podía proteger a sus súbditos. La civilización dejó de fabricar, las herramientas se oxidaron, el arte se detuvo y los mercados fueron devorados por el silencio, marcando el fin de una era de progreso tecnológico que quedó enterrada bajo la ceniza. Enterrar a los muertos se volvió la actividad principal de cada día. Los cementerios se desbordaron y las familias, agotadas de llorar, comenzaron a ver la muerte no como un evento trágico, sino como el único destino posible. La riqueza dejó de tener sentido. En un mundo donde el oro no podía comprar pan, los poderosos perdieron sus privilegios, enfrentando la misma penuria que el más humilde de los campesinos en este nuevo orden apocalíptico. La naturaleza misma parecía estar esperando el desenlace. Los animales, confundidos por los ritmos rotos, se convirtieron en los dueños de un paisaje desierto, donde la vida luchaba por aferrarse a la tierra y al frío suelo. El fuego fue el último bastión de la humanidad. Cada chispa, cada leño consumido era una victoria momentánea contra un invierno que no pedía permiso para instalarse permanentemente en el corazón del imperio. Las defensas no servían contra un enemigo invisible. Los centinelas custodiaban murallas frente a un vacío que no amenazaba con invadir, sino simplemente con existir, transformando la vigilancia en un acto de pura y absurda persistencia. Aquellos que aún tenían fuerzas buscaban refugio en lo profundo de los bosques, lejos de las ciudades en ruinas, intentando preservar, en medio de la desolación, la frágil llama de la vida para la siguiente generación. Los documentos históricos confirmarían siglos después que el sol no nos había abandonado por voluntad propia. Fue la tierra misma, en su violento despertar, la que cubrió el rostro del mundo con un manto de cenizas. El año 536 dejó una cicatriz imborrable en el calendario humano. Fue el recordatorio de lo frágiles que somos ante los ciclos del planeta, un momento donde el tiempo se detuvo y el mundo contuvo la respiración.